Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los ingenieros y sobre todo los ingenieros geotécnicos es a lidiar con los suelos reconocidos como inestables. En este capítulo, donde hemos estado revisando sobre compresibilidad, asentamientos en suelos y cómo podemos estimar las deformaciones, hay un problema que nos aqueja y que es altamente complicado y corresponde a este de suelos inestables. ¿Y por qué decimos esto? Básicamente porque la inestabilidad está caracterizada por factores intrínsecos del suelo y modificaciones en las condiciones ambientales o en las condiciones estructurales, motivo de perturbaciones por incrementos de carga o modificaciones en las condiciones externas, pueden llevar a grandes deformaciones. Y esto es lo que precisamente nosotros pretendemos evitar con nuestras estructuras. Básicamente se pueden clasificar en tres tipos estos suelos inestables. Y esto está vinculado estrechamente con el tipo de inestabilidad sobre el cual es susceptible. El primero de ellos corresponde a los denominados suelos expansivos, tal como su nombre lo indica. Ante modificaciones de determinadas características, el suelo incrementa su volumen. Opuesto a este corresponde a los denominados colapsables. También, modificando las condiciones externas o internas de alguna manera de la estructura del suelo, se reduce notablemente su volumen, provocando serias fallas sobre las estructuras. Y vamos a sumar uno que es de características informativas por la región en la que nosotros estamos. No obstante, aquellos que estén en sectores muy fríos donde las nevadas son permanentes y no ocurren procesos de congelamiento y deshielo, sino que permanece el suelo congelado en su humedad, son los que se denominan como suelos permafrost, que los mayores problemas vienen asociados a aquellas instancias o a aquellas épocas del año o en temporadas tal vez, en donde la humedad que está presente en el suelo y que mantiene una determinada estructura se pierde, y se pierde por un incremento en la temperatura. Eso hace que el suelo vuelva a estar húmedo y tiene características inestables bastante importantes en relación a las estructuras que sobre él se asientan. Tanto las arenas como los limos y las arcillas, dependiendo de su estructura y de las condiciones geológicas por las cuales se han formado los depósitos, pueden ser susceptibles de tener inestabilidades. En cada una de estas se tiene que presentar determinadas características. Si estas condiciones se cumplen, la inestabilidad es muy probable. Entonces las vamos a repasar en este momento a cada una de ellas y vamos a comenzar con las arenas. Para que las arenas tengan una determinada inestabilidad, es necesario que se encuentren en condiciones sueltas, es decir, que hayan sido depositadas, que no tengan procesos de cementación mediante carbonatos o la presencia de sales, y que se encuentren en estado de saturación. Cuando esto ocurre, la inestabilidad asociada a su comportamiento es la de la licuación. Y licuación se entiende el fenómeno mediante el cual se pierde la capacidad portante producto de un incremento de las presiones de poros. Esto se debe usualmente a la aplicación de cargas dinámicas sobre el material sin posibilidades de drenaje de agua, en donde las presiones de poros se hacen equivalente a las presiones totales y por lo tanto la presión efectiva es nula. Otro tipo de arenas son aquellas que resultan de suelos residuales. En este caso no es necesario que estén saturadas debido a que hay una cohesión muy reducida entre el contacto de las partículas producto de la lixiviación o el deslave que se ha producido de la roca madre. Entonces, cuando se humedecen, pierden la capacidad de estar en contacto entre ellas, estos vínculos se rompen ante el incremento de humedad y se produce el colapso. El tercer y último tipo de arena, que es susceptible de disminuir rápidamente su volumen ante una modificación de las condiciones externas, corresponde a las arenas eólicas. Estas usualmente se encuentran sueltas y tienen una cementación interpartículas con una alta solubilidad en agua. De esta manera, si se incrementa el contenido de humedad, las deformaciones se hacen susceptibles de colapso y esto lleva a grandes deformaciones sobre las estructuras asentadas sobre este tipo de materiales. Respecto de los limos, podemos decir
que uno de los grandes depósitos de este material se encuentra en la provincia de Córdoba y la parte central de Argentina. Por lo tanto, reviste de un carácter de gran interés para los ingenieros, sobre todo aquellos limos denominados loess, que han sido depositados por el viento, poseen una estructura macroporosa y se encuentran con una cementación muy débil. Este tipo de materiales, cuando son humedecidos o se incrementan levemente las cargas y se encuentran en un estado de humedad relativamente alto, sufren grandes deformaciones y son los responsables de la mayoría de los daños que se generan en la zona central del país. Es por esto que vamos a prestar especial atención en ellos y tendremos como referencia a los limos que están saturados, que en general estos materiales son poco frecuentes, no obstante, cuando están en zonas frías pueden sufrir de un hinchamiento durante el proceso de congelación. Vamos a entrar en detalle entonces a analizar este tipo de material que, por las características de ubicación regional y dada la pertinencia que tiene vinculada con el medio en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad profesional, es de relevancia que tengamos presente algunos aspectos muy importantes. Surge así la necesidad de plantear la pregunta que nos lleve a definir las hipótesis para luego verificar los comportamientos que estén ocurriendo en el material. Y la primera de ellas es considerar cuáles son los aspectos que tienen en común todos aquellos suelos que sufren de colapso cuando estamos hablando de los limos loésicos, de los limos depositados por el viento. Lo que podemos apreciar en estas estructuras es que a talud vertical se mantienen estables y no se modifican las condiciones ambientales. Son suelos que, cuando se encuentran en estado de humedad natural, son rígidos y permanecen con un grado de estabilidad elevado. Entonces, la pregunta es: ¿qué tienen en común estos suelos colapsables? La respuesta a esto se basa en tres ítems principales. Poseen una estructura macroporosa, donde sus poros son de gran tamaño, prácticamente pueden verse a simple vista cuando el suelo se encuentra en un estado seco y en condiciones naturales. Fundamentalmente estos poros los dejan las raíces de la vegetación, que una vez que muere, estas raíces se degradan por completo y quedan pequeños canales muy finitos, pero que pueden ser observables prácticamente a simple vista. El otro aspecto es que poseen una granulometría fina. Son limos con arcillas, en donde uno al tacto puede sentirla como levemente arenosa, no obstante se degrada rápidamente y fácilmente. Y cuando uno lo mira en el microscopio a este tipo de materiales, posee una estructura que no está bien acomodada, es decir, posee una estructura con un mal arreglo de sus partículas. Lo que decimos normalmente es que es una estructura mal acomodada. Esto nos lleva indefectiblemente a tener que establecer ciertas definiciones. Por ejemplo, la primera de ellas corresponde a indicar qué vamos a entender por colapso. Y a esto vamos a decir que es una disminución repentina del volumen del suelo provocado por 5 aspectos: modificaciones en el contenido de humedad, variaciones en el estado tensional, modificaciones en las tensiones de corte, cambios en las presiones de poro o interacción entre el líquido que está saturando el material y la fracción arcillosa del suelo. Entonces, estos 5 aspectos que acabo de mencionar pueden darse de manera independiente o de forma combinada entre ellos. La incorporación de uno u otro de estos factores puede provocar esta disminución repentina. Entonces, decimos que el colapso es una disminución repentina del volumen de suelo producida por aspectos aislados o combinados del contenido de humedad, la tensión media actuante,
se modifican las condiciones de corte, se alteran las presiones de poro o existe una alteración en la interacción entre el líquido y la fracción arcillosa de este limo arcilloso. Nosotros nos vamos a centrar en el colapso que se genera a partir del humedecimiento del suelo, es decir, un incremento en el contenido de humedad o una modificación en el grado de saturación, llevando hacia arriba el grado de saturación. La presencia de agua va a generar una modificación en la estructura del suelo y por lo tanto la disminución repentina del volumen. Esto provoca asentamientos sobre las estructuras caracterizados por una zonificación. Generalmente las pérdidas de líquidos se dan en determinados sectores próximos a donde están los ambientes húmedos y de esta manera la estructura acusa o marca un cuadro de fisuración que nos puede dar el indicio de dónde está ocurriendo la pérdida de fluido. Desde una mirada geotécnica, es necesario establecer la diferencia que existe entre el colapso y la consolidación, ya que ambos fenómenos están asociados a una disminución de volumen. Pero las características que posee uno de estos fenómenos respecto del otro son bastante diferentes. Vamos a hablar así las propiedades vinculadas con el grado de saturación, el índice de vacíos, el flujo de agua durante el proceso, cómo se desarrollan las presiones de poros, cuál es la duración en laboratorio del ensayo necesario para caracterizar estos fenómenos y cómo se modifica la resistencia al corte antes de que comience el proceso y después de comenzado este proceso. Veamos entonces, relativo al grado de saturación, en el momento inicial, para el colapso, el suelo debe estar no saturado, es decir, no debe tener un alto contenido de humedad, mientras que en la consolidación el suelo requiere que esté saturado. Recuerden ustedes que la consolidación era el proceso mediante el cual se producía la disipación de las presiones de poros, cosa que no ocurre con el colapso. Entonces, el grado de saturación inicial, no saturado corresponde a colapso, saturado corresponde al de consolidación. El índice de vacíos o la relación de vacíos en suelos que pueden ser susceptibles de colapso es alto, al igual que en el de consolidación. Aquí es algo que se mantiene en ambos fenómenos. Respecto al flujo de agua durante el proceso, como el suelo no está saturado en el momento del colapso, es necesario que exista una absorción, mientras que en el fenómeno de consolidación es exactamente al revés. Ocurre una expulsión del fluido de la matriz del suelo hacia los espesores drenantes. Por otro lado, presiones de poro. Para el colapso se van a disipar estas presiones, mientras que en la consolidación la aplicación de la carga tiende a generar un aumento repentino, producto de que el agua no tiene hacia dónde salir. En el caso del colapso, noten ustedes que esta presión de poros va a disiparse, producto de que va a haber una disminución en el volumen y por lo tanto se relaja esta presión de poros. En cuanto a los aspectos vinculados con el ensayo de laboratorio que caracteriza estos dos fenómenos, en el primero de los casos, en el colapso, se da rápidamente. Son ensayos de corta duración. En 1 hora el ensayo ha finalizado. En el caso de la consolidación, sabemos ya, por lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, que este tipo de ensayos nos lleva horas o días. Y veamos qué ocurre respecto de la resistencia al corte. La resistencia al corte antes del proceso, en el caso de colapso, es alta. El material es rígido, es estable, puede mantenerse prácticamente taludes verticales. Mientras que en el caso de consolidación, la resistencia al corte es baja. Al finalizar el humedecimiento, al finalizar este proceso de disminución de volumen, la resistencia al corte en los suelos limosos colapsables es muy baja, mientras que en el fenómeno de consolidación se produce un aumento de la resistencia producto a que ha habido una mejora en las condiciones geológicas, en las condiciones en las cuales va a quedar el material posterior a este proceso de consolidación. Entonces reitero,
La resistencia al corte para el caso del colapso, antes de que se inicie el proceso, es alta. Cuando finaliza, es baja. Por su parte, la consolidación, la resistencia al corte antes del proceso es baja. Una vez que finalice el proceso de consolidación, la resistencia al corte ha aumentado. Para comprender el mecanismo mediante el cual se produce el colapso, vamos a realizar una abstracción y vamos a considerar que tenemos en el limo los granos más gruesos, que pueden ser representados como un pequeño grano de arena, y en la imagen que ustedes pueden ver de fondo se aprecia un limo arenoso, limo arcilloso, en donde las partículas se encuentran vinculadas entre sí mediante las fuerzas capilares. En este ejemplo en particular nos vamos a centrar en lo que ocurre en un grano de arena donde existe en su matriz un determinado contenido de humedad. Es así que cuando se encuentra en estado no saturado, existen fuerzas de atracción capilar generadas producto de la presión atmosférica. La presión atmosférica genera en esta agua que se encuentra interpartícula un menisco. El menisco, mediante las fuerzas capilares, atrae los granos de arena y los mantiene vinculados entre sí. En esta situación, la presión atmosférica es mayor a la presión de poros y de esta manera los granos de arena pueden mantenerse vinculados. Noten que en este esquema de abstracción conceptual no se considera que exista una cementación entre las partículas, simplemente se está analizando la relación que existe o la interferencia que existe entre las fuerzas de atracción entre las partículas y el fluido que permanece dentro de los poros. Debe notarse adicionalmente que tenemos unas flechitas que están por fuera. Lo que tratan de representar es que estas dos partículas que estamos en esta abstracción están sometidas a esfuerzos externos y que no están vinculados con la presión atmosférica o la presencia de agua, sino que están relacionadas con las presiones hidrostáticas, los incrementos de presión sobre la superficie y las demás cuestiones que hemos estado analizando como acciones aplicadas al estrato de suelo. Vamos a avanzar entonces en este análisis interpretando qué ocurre cuando el suelo se satura. Noten aquí que en este esquema conceptual los intersticios que tenemos presentes entre las partículas van a estar todos llenos de fluido y por lo tanto la presión atmosférica va a ser equivalente a la presión de poros. De esta manera estas fuerzas se han equilibrado y se pierde la fuerza de atracción que existía entre las partículas producto de este esfuerzo capilar. De esta manera, las partículas quedan simplemente en contacto y sujetas a las fuerzas que existan aplicadas desde las condiciones externas, las cuales se pueden modificar. Si a su vez estas fuerzas externas se modifican, lo que van a generar es un desplazamiento relativo entre las dos partículas, generando cambios de volumen. Pero veamos entonces qué ocurre con las partículas de limo. Yo aquí les he traído unas imágenes que han sido utilizadas durante muchos años para explicar cómo era el fenómeno de colapso de una forma muy sencilla. Aquí se presentan las partículas de mayor tamaño que pueden ser arenas, pero en realidad lo que intenta representar son partículas de limo y puentes cementantes entre estas partículas de limo caracterizadas por estas pequeñas líneas que aparecen vinculando las partículas más grandes. También se puede apreciar la presencia de fluido. La primera, la que está a la izquierda, representa una matriz de suelo donde están las partículas de limo vinculadas sin la presencia de un agente perturbador externo, sin que exista agua y sin que existan acciones de incremento de carga. La segunda imagen, la que se encuentra sobre la derecha, lo que pretende mostrar es el colapso que ocurre entre estos macroporos, entre estos poros de gran tamaño. Y esto se ha generado a raíz de dos posibles causas. Una, que la carga externa se haya incrementando, generando un colapso de estos puentes que vinculan las partículas de mayor tamaño.
La otra alternativa es que se hayan diluido, que se hayan disuelto, producto de un incremento de humedad. Estos esquemas vienen siendo utilizados desde hace mucho tiempo y no quería perderlos, al contrario, los quería recuperar. Esto entonces genera modificaciones de los agentes que vinculan las partículas, producto de una alteración del estado tensional preexistente. Y de esta manera es como nosotros comprendemos que se ha generado el fenómeno de colapso en los limos loésicos del centro del país. Con toda esta introducción que hemos realizado, estamos en condiciones de entrar a los aspectos un poco más formales respecto a la caracterización del material. Para esto vamos a recurrir a una instancia un poco más gráfica, en donde vamos a intentar interpretar los resultados de laboratorio que nos permiten conocer cómo se comporta el material durante el fenómeno de colapso. Para esto entonces vamos a considerar el denominado doble edómetro. Un edómetro, un estado edométrico, corresponde a unas condiciones particulares de estado de carga de las pastillas de suelo que son utilizadas para realizar los ensayos de caracterización. En este caso vamos a graficar cargas respecto a las deformaciones. Estas cargas las vamos a representar mediante el estado tensional uniaxial que vamos a llamar o vamos a denominar sigma. Sobre el eje horizontal vamos a representar estas magnitudes y que está expresado como presiones axiales generalmente identificadas por la unidad de kilo en centímetro cuadrado. Sobre la escala vertical vamos a representar las deformaciones unitarias, longitud después menos longitud antes dividida la longitud antes, es decir, deformaciones unitarias o porcentuales. Y vamos a realizar el ensayo en dos condiciones, una en condición de estado saturado y otra en condición de humedad natural. Claramente son dos pastillas de suelo diferentes que han sido extraídas en condiciones naturales y sobre las cuales vamos a llevar adelante dos caminos de ensayo completamente diferentes en su metodología, pero que al ser una muestra extraída en similares condiciones pueden ser contrastadas entre ellas. En el primer caso vamos a considerar el ensayo en estado saturado. Esto implica que vamos a colocar la pastilla de suelo dentro del edómetro, vamos a saturar, vamos a generar una saturación, generalmente toma entre 48 horas aproximadamente, 24, 48 horas, y luego comienza el proceso en donde vamos incorporando cargas. Estas cargas generalmente van incrementándose al doble de magnitud y vamos construyendo la curva de carga de formación que se muestra con la denominación de ensayo saturado. Una vez construida esto, se desarma el equipo y se puede volver a armar el arreglo para poder realizar el ensayo sobre una muestra de humedad natural. Y esto se hace cuando tenemos un solo consolidómetro o para realizar un solo ensayo edométrico. Cuando tenemos mayores cantidades de arreglos para poder realizar el ensayo, podemos hacerlo de manera simultánea. Si no, se hace primero uno y luego se hace el otro. En la segunda instancia, entonces, vamos a realizar el mismo ensayo pero bajo condición de humedad natural. Esto nos va a permitir construir una curva nuevamente que está aquí representada de color verde. Noten entonces que la diferencia de rigidez entre una y otra son notables. Aquí se lleva el ensayo en estado de humedad natural hasta los 2 kilos por centímetro cuadrado. En este momento lo que se genera es una inundación del vaso en el cual está contenida la pastilla de suelo, y de esta manera se aprecia que sin modificaciones del estado tensional
se producen deformaciones. Esto es un estado de saturación, llevándolo a un estado de saturación constante. Y vamos a ver en este ensayo que vamos a obtener la misma magnitud de deformaciones, en altas deformaciones, que si hubiéramos realizado el ensayo en suelo saturado. A partir de estas mediciones podemos obtener la magnitud del colapso como la altura a la humedad natural menos la altura en su estado saturado dividida la altura de la muestra en la condición de la presión de tapada. Otras expresiones también pueden emplearse, pueden utilizarse en lugar de las alturas vinculadas con la altura de la probeta, medidas directamente en centímetros, pueden utilizarse las deformaciones relativas. Y aquí se presentan dos ecuaciones más sobre la derecha, una que está en relación a las deformaciones unitarias porcentuales y la otra que está vinculada con las relaciones de vacío. Noten que estas dos que les estoy comentando poseen la misma ecuación, la misma forma de la ecuación. Lo que estamos cambiando es la manera en la cual vamos a medir el asentamiento. En un caso lo vamos a medir en deformaciones relativas y en otro caso en relación a relaciones de vacío. La que nosotros utilizamos normalmente corresponde a las alturas vinculadas con la altura de la probeta. De esta manera obtenemos una medida de cuánto se ha deformado a través de la medida directa sobre la altura de la probeta. Esta información solo nos queda determinar las características del suelo colapsable y la vamos a separar en dos grandes categorías: suelos autocolapsables y suelos potencialmente colapsables. ¿Cómo vamos a hacer para establecer si un suelo es autocolapsable? Con lo mismo que lo venimos analizando, con un ensayo edométrico. Lo que vamos a realizar es un ensayo de carga de formación donde vamos a identificar cuál es la presión de fluencia saturada del material y cuál es el nivel de la presión de tapada. Si la presión de tapada es mayor que la presión de fluencia saturada, vamos a decir entonces que el suelo posee características de autocolapsabilidad, es decir, sin modificar los estados tensionales y ante la sola presencia de agua dentro de su masa, el suelo va a sufrir grandes deformaciones. Esto nos va a llevar entonces a pensar del siguiente modo: si existe la presencia de un material que posee características de autocolapsabilidad, lo que necesitamos para poder fundar cualquier estructura sobre el nivel de superficie es eliminar esta capacidad de colapsar sobre sí mismo. Esto puede hacerse mediante técnicas de mejoramiento, pero indefectiblemente hay que realizarlas. Una alternativa sería considerar técnicas en donde evitemos la autocolapsabilidad mediante agentes cementantes o generando la falla antes de instalar nuestras construcciones sobre superficie. La segunda alternativa corresponde a los denominados suelos potencialmente colapsables. En este caso, la presión de tapada es menor a la presión de fluencia saturada. De esta manera, para que se produzcan deformaciones características de colapsabilidad, es necesario que en superficie exista un incremento de presión que produzca que en nuestra curva de ensayo edométrico se supere la presión de fluencia saturada. Insisto entonces, en un suelo potencialmente colapsable es necesario que la presión de fluencia saturada sea superior a la presión de tapada. ¿Y por qué decimos que va a ser potencialmente colapsable? Bueno, esto es muy sencillo. Cuando la carga incorporada sobre superficie genere un incremento de presión en profundidad que supere la presión de fluencia saturada, estaremos ante situaciones de colapso. Vean entonces que hemos revisado cómo es el mecanismo mediante el cual interpretamos que se produce el fenómeno de colapso. Luego identificamos cuáles son los aspectos de mayor relevancia para que ocurra este tipo de fenómenos. Luego cuantificamos la magnitud del colapso mediante pruebas de laboratorio. Finalmente,
Sobre cada una de estas pruebas hemos logrado establecer si un material es autocolapsable o potencialmente colapsable. Ahora bien, todo este análisis que hemos realizado al final corresponde a una probeta de suelo tomada a una determinada profundidad. ¿Qué ocurre entonces con el perfil de suelo sobre el cual nosotros realizaremos los ensayos de estas pastillas tomadas a diferentes profundidades? Pues bien, lo que vamos a lograr establecer es lo que se conoce como perfil de colapsabilidad. Tendremos entonces una línea sigma 0 que corresponde a la presión geostática, que claramente es lineal y depende del peso unitario del material en el cual vamos atravesando. Y luego compilaremos para cada una de las profundidades desde las cuales se ha extraído la muestra y se ha realizado el ensayo de compresión confinada, vamos a establecer cuál es el valor de la presión de fluencia para cada una de las profundidades. Y vamos a encontrar así la curva que se presenta en esta imagen. Noten ustedes que se ha marcado el sector donde la presión de fluencia saturada es menor que la presión geostática. De esta manera tendremos un espesor de estrato que posee características de autocolapsabilidad y de esta manera será el sector que tiene posibilidades de autocolapsar. En el caso de los suelos potencialmente colapsables, lo que ocurre es que su presión de fluencia saturada en estado natural es superior a la presión geostática y de esta manera no tendrá posibilidades de autocolapsar ante el incremento de humedad. Lo que sí puede ocurrir es que el estado tensional aplicado por las construcciones que se van a colocar sobre superficie generen una presión superior a la presión de fluencia y de esta manera se produzca el fenómeno de colapso por incremento de carga. Noten entonces, podemos incrementar la carga sobre superficie y tenemos que tratar que esté por debajo de la presión de fluencia saturada. Si esto no ocurre, lo que vamos a estar provocando son asentamientos no esperados para la construcción que estamos por realizar. Hemos establecido entonces magnitud de colapso, hemos caracterizado el suelo como autocolapsable o potencialmente colapsable y lo que es necesario para poder deducir el comportamiento del perfil, hemos realizado lo que denominamos el perfil de colapsabilidad. Una vez ejecutado esto, necesitamos poder estimar cuál es la magnitud del asentamiento por colapso esperado para una construcción que pondremos sobre superficie. Para esto entonces vamos a utilizar la ecuación que se presenta en esta imagen. Vean ustedes que corresponde a la sumatoria de los delta de colapso, es decir, las magnitudes de colapso multiplicada por los espesores de los estratos correspondientes a cada una de las muestras que han sido ensayadas en laboratorio. De esta manera, lo que vamos a estar obteniendo es una cantidad, una magnitud de colapso total esperable para el estrato completo. Esto entonces va a estar estrechamente vinculado con la resistencia del suelo, el volumen de suelo humedecido o el área superficial humedecida y el estado tensional en el que se encuentra inicialmente el suelo. Con esto tendremos una cuantificación del asentamiento esperable por este tipo de fenómeno. Además está decir que los aspectos vinculados con la geología del material pueden tener influencia sobre esta magnitud de colapso. Entonces, suelos que están más cementados, que tienen una mineralogía diferente o con alto peso unitario, con un peso unitario elevado, tienen pocas posibilidades de tener asentamientos por colapso elevados. Es así que necesitamos entonces identificar si están relativamente cementados o poco cementados y cuáles son estas tres condiciones que hemos definido para el análisis de la magnitud del asentamiento. Ante situaciones donde no es posible evitar este tipo de estratos para realizar construcciones, se deberán realizar mejoramientos. Estos mejoramientos del comportamiento están vinculados con generalmente energía de compactación.
Entonces tenemos diferentes técnicas disponibles para poder realizarlas, muchas de ellas poco utilizadas, producto de la gran envergadura de infraestructura que es necesaria para poder llevarla adelante, pero hay algunas técnicas muy simples que se realizan con frecuencia y nos permiten evitar todos estos problemas de la colapsabilidad. La primera de ellas, la compactación dinámica, consiste en aplicar energía mediante impacto sobre un volumen de suelo de manera tal de reducir los vacíos que están presentes en el suelo, reducir el tamaño de estos macroporos o romper y deshacer los vínculos más finos que existen entre partículas. De esta manera, lo que se hace usualmente es una compactación dinámica. Entonces, la compactación dinámica puede estar dada por impacto sobre el terreno natural o extraer terreno natural, este limoloésico, y recompactarlo de manera dinámica para volver a generar un nuevo espesor sobre el cual nosotros asentaremos la construcción. Una segunda alternativa consiste en realizar la compactación mediante pilotes de suelo. Recuerden ustedes que un pilote es un elemento vertical que se encuentra inserto en la masa de suelo. De esta manera lo que podemos realizar es una perforación y en la perforación empezamos a compactar desde abajo hacia arriba mediante un peso que se lo deja caer y va endureciendo no solamente el material que va dentro del pozo, sino también sobre los laterales, y generamos de esta manera pilares de suelo compactado sobre lo cual luego se podrá asentar la edificación. Como una tercera alternativa corresponden a las explosiones de gas. Imaginen ustedes que si acumulamos dentro de una cavidad de suelo algún combustible, al prenderle fuego, al generar la ignición, lo que va a provocar es una explosión. Y esta explosión, esta expansión, va a hacer que el suelo se compacte. Evidentemente es una alternativa prácticamente no utilizada. Hubieron algunos tipos de experiencias de este tipo en Rusia, pero simplemente a nivel experimental. Y finalmente, lo que se conoce como compactación por humedecimiento. Nosotros hemos dicho que cuando el suelo se modifican, que sobre el suelo se modifican las condiciones de humedad, lo que puede ocurrir es un autocolapso. De esta manera, podemos nosotros inducir el autocolapso a partir de un incremento de la humedad. Y una vez que el suelo colapsó, ya no puede volver a colapsar. Esta sería entonces la cuarta alternativa para realizar una compactación de suelos colapsables, que independicen de alguna manera la incorporación del agua, es decir, podemos utilizar agentes químicos que impiden el acceso del agua, podemos utilizar agentes químicos que eviten el desmoronamiento de las partículas que vinculan a los limos, o realizar otro tipo de estabilizaciones como son la estabilización térmica. Es muy frecuente, cuando uno habla de estabilización térmica de grandes masas de suelo, es difícil de imaginarlo, pero la forma más simple es pensar en un ladrillo común. Para poder estabilizarlo, se lo quema y se logra un material que queda fundido. Mientras más alta es la temperatura, mayor será la estabilización térmica que vamos a lograr. De alguna manera, todas las arcillas que uno les pueda calentar terminan siendo un material extremadamente rígido. Claro está que el consumo de energía para lograr este tipo de estabilizaciones solamente es aplicable en situaciones muy extremas, en obras de alta complejidad. Las centrales nucleares, bases enterradas para depósitos de residuos peligrosos o de residuos radioactivos, ese tipo de obras muy poco frecuentes y que pueden ser estabilizados los materiales de otra manera. Y finalmente la más común, que corresponde a la estabilización por cementación. Para esto es necesario incorporar cemento en la masa del suelo, con lo cual también es una técnica costosa cuando la obra tiene una gran infraestructura, una gran envergadura. Pero cuando la obra está sobre superficie y no vamos demasiado en profundidad,
tranquilamente se puede remover el material, se lo mezcla con cemento mediante un arado y luego se lo humedece y se lo compacta, lográndose así un equivalente a una piedra prácticamente, es una roca que podríamos considerarla cuasi sedimentaria. Es una roca que ha sido estabilizada químicamente a partir de la sedimentación antrópica, una sedimentación artificial que nosotros hemos generado para poder generar esta roca a partir del limo loésico. Podemos pensar también en la alternativa más simple, que corresponde evitar el colapso, y para esto es muy sencillo. En lugar de colocar una construcción en un lugar donde hay suelos colapsables o donde el perfil de colapsabilidad indica que tenemos unos estratos importantes de este material, y es no implantar la obra en ese lugar y colocarla en un lugar diferente. Pero normalmente eso no es posible porque uno no tiene posibilidad de disponer tan fácilmente de terrenos. Entonces lo que hacemos es tratar de evitar aquellas cuestiones que van a generar los fenómenos de colapsabilidad o los fenómenos de colapso. El incremento de la carga no lo vamos a poder evitar, pero lo que sí vamos a poder evitar es la incorporación de líquido o la incorporación de agua en la masa del suelo. De esta manera, uno debe procurar ejecutar pendientes de evacuación de superficie que sean rápidas, que el agua no se acumule y tenga tiempo en filtrar, sino que pueda salir rápidamente. Para eso lo que se realiza normalmente es elevar la cota de piso para que el agua escurra superficialmente rápidamente. Los lugares por los cuales generalmente se infiltre el agua en profundidad y genera la rotura está vinculada con las instalaciones de agua potable, aguas servidas, las aguas de lluvia. Este tipo de conducciones son las que pueden llegar a tener pérdida y generar infiltraciones en profundidad y que afecten a los cimientos de las construcciones. Por eso es que es muy importante ejecutar canalizaciones de los desagües de los techos, de las piletas de patio, y estas canalizaciones tienen que ser rígidas. Normalmente las instalaciones se realizan cavando una zanja, se coloca una cama de arena y el caño se asienta ahí arriba. Ahora, si nosotros conocemos que tenemos peligro o riesgo de que el agua se infiltre, de que aparezcan estos fenómenos de colapsabilidad, lo más simple es ejecutar un canal sanitario. No son de alto costo, son de fácil accesibilidad y resuelven estos problemas de por vida prácticamente. Hablar si sobre el perímetro de la construcción pudiéramos ejecutar veredas. De esta manera, la vereda impediría el acceso de agua por debajo de los cimientos. Al evitar el acceso de agua al material que está soportando las cargas, evitaríamos de plano las posibilidades de colapso. Pero claro, como ocurre normalmente en nuestra profesión, siempre nos toca lidiar con las cuestiones complicadas. Entonces, tenemos generalmente tres alternativas para realizar las fundaciones en este tipo de materiales. La primera de ellas corresponde a realizar los mejoramientos de los suelos colapsables mediante compactación superficial para la construcción posterior de plateas. Estos mejoramientos superficiales nos permiten incrementar la capacidad de carga del estrato y a partir de la colocación de fundaciones flexibles o semiflexibles, lograr transmitir cargas que el suelo pueda aceptar sin mayor inconveniente. La otra alternativa es evitar el colapso, que bueno, prácticamente esto no lo podemos hacer, pero no es una cuestión que podamos decidir en el momento del diseño o de la construcción inicial, producto de que cómo se van a comportar las instalaciones que han sido llevadas a cabo en una construcción es poco factible ser conocido. Así que lo que se hace normalmente en estructuras de relevancia o que tienen cierta envergadura es ejecutar fundaciones profundas, en donde asumimos que las cargas de superficie van a ser transportadas hacia estratos más profundos y resistentes, en donde garantizamos un uniforme plano de fundación,
donde las características de ese estrato de fundación poseen estabilidades dimensionales suficientes y evitamos de esa manera los perfiles que puedan llegar a sufrir un asentamiento por colapso. De más está decir que el tema no se agota con lo que se ha presentado, simplemente ha sido un pantallazo general de los aspectos de mayor relevancia para poder lidiar con este tipo de materiales. No obstante, hay que tener presente que las investigaciones continúan sobre este tipo de materiales, sobre todo tratando de comprender cómo se desempeñan las estructuras con acciones que no son tan convencionales como las presentadas. Del mismo modo que se sigue investigando cómo es la interacción fluido-partícula cuando el líquido que está tratando de infiltrarse en nuestro material no corresponde a agua, sino que corresponde a otro tipo de fluido. Hay vastas investigaciones al respecto y se sigue trabajando intentando dar una respuesta y formulando una teoría que permita de alguna manera predecir cuál será el comportamiento de estos materiales ante diferentes tipos de solicitaciones, diferentes tipos de orientaciones de aplicación de la carga y nuevamente refiriéndonos a las cuestiones elementales de la geotecnia, como son permeabilidad, rigidez y resistencia. Como de costumbre, quedo a disposición para cualquier duda que pueda surgir y ante cualquier inquietud, por supuesto, no duden en comunicarse. Oh, no.